a defender como una categoría analítica absolutamente básica e insoslayable para comprender la realidad social, política, económica y geopolítica aún el día de hoy. Esto lo digo un poco a cuenta de que quienes hayan pasado por las aulas de la universidad, por ejemplo, sabrán que el imperialismo es una categoría que ha caído en desuso, se la considera como una especie de concepto sobreideologizado y en general sectores incluso progresistas o autoasumidos de izquierda prescinden de ella para el análisis de la realidad social, cosa que nos parece, obviamente, desde este punto de partida, un error imperdonable. Entonces queremos no solamente trabajar en torno a los orígenes históricos de esta categoría, sino dejarla posicionada y reivindicada de alguna forma como un elemento fundamental para el arsenal crítico de cualquier militante de base territorial o que ocupe cargos de dirección, para cualquier comunicador o comunicadora, para académicos y académicas, es decir, para cualquier persona que tenga una práctica activa en su medio social y básicamente la intención de transformarlo. ¿Se acuerdan que habíamos conversado un poco los encuentros anteriores, sobre todo el último, habíamos dejado un poco presentado esta idea del mercado mundial y del sistema mundial? Bueno, la idea de hoy es, insisto, empezar con la categoría del imperialismo, con su historia, con su surgimiento y su análisis, y derivar un poco a esta idea que quizás les pueda sonar un poco menos familiar, esta idea del sistema mundo de que vamos a trabajar a quien, en base a quien consideramos su padre fundador, el padre fundador, no tanto del concepto, sino de la perspectiva, insisto, de pensar al sistema capitalista como un sistema mundial con la serie de características que eso implica y que vamos a ver a continuación. Les decía muy bien Diego, les dejé básicamente dos textos, les dejé un fragmento de un libro recontra conocido de Vladimir Ilich Lenin. El libro se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Apenas un capítulo, un apartado, realmente no es nada extenso. Si no lo han podido leer, les recomiendo que lo hagan porque es un texto obviamente básico para la formación política de las izquierdas y de los progresismos. Y también les traje y les dejé una serie de capítulos y de fragmentos, una selección que hice personalmente del libro de Oliver Cox, que se llama El capitalismo como sistema, ¿sí? Son los dos textos obligatorios que van a encontrar ahí en el Drive. Y también les dejé, como siempre, por si se quedan con ganas de leer un poquito más, una serie de textos complementarios, ¿sí? Uno, bueno, es un fragmento de un libro que ya trabajamos, Marxismo Negro, del compañero Daniel Montañez Pico, un fragmento particularmente dedicado a la vida y la obra de Oliver Cox, si quieren un poco más de contexto de su vida y de su trayectoria intelectual. Y también le dejé un texto, un ensayo breve del marxista argentino Claudio Katz, que trabaja un tema, un poco el tema de las transiciones hegemónicas que hoy vamos a presentar como teoría histórica. No lo vamos a abordar tanto como un debate contemporáneo, salvo que tengan esas dudas, inquietudes, y lo conversemos un poco al final del encuentro. Pero bueno, para quien quiera profundizar en el debate de las transiciones hegemónicas, un debate hoy muy en boga en términos de la geopolítica y de las relaciones internacionales, lo pueden hacer también con ese texto de Claudio Katzin. Entonces, bueno, vamos a nuestro tema. Empiezo con Lenin, ¿sí? Siguiendo un poco el orden cronológico. Este libro que les dejé es un libro que Lenin escribió en su exilio en Zúrich, exiliado junto a tantos otros miembros bolcheviques en el año 1916, ¿sí? Hay que decir, y eso lo comenta el propio Lenin desde los dos prólogos con los que se suele difundir aquel libro, de que él escribe en un contexto de ciertas dificultades y penurias que van desde la vida material hasta acceder, por ejemplo, a los documentos e investigaciones que él considera básicos para desarrollar un análisis sistemático
de la economía política que subyace al fenómeno del imperialismo, ¿sí? Y también va a sufrir, por supuesto, la censura. Él es un exiliado, no podemos olvidarlo de la Rusia zarista, un régimen absolutamente represivo y autocrático. Entonces, bueno, con ciertas dificultades, Lenin se va a proponer hacer este libro que se plantea desde su mismísimo punto de partida, tener un enfoque ante todo teórico y económico, nos va a decir él. No se va a plantear tanto el debate o la orientación política o el qué hacer, por usar el título de otros de sus libros, en torno a la cuestión imperial, sino un análisis lo más general y teórico posible del fenómeno. Este libro, que se escribe durante el año 1916, se va a publicar en un año, por supuesto, muy significativo, muy sintomático, que es el año de la mismísima revolución rusa encabezada por los bolcheviques en el año 1917. Obviamente, tanto desde la escritura hasta la publicación y el triunfo de la revolución, estábamos todavía en el periodo de lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, que va desde el año 1914 al año 1918. Entonces, cuando Lenin se pregunta en torno al origen y los fundamentos económicos del fenómeno del imperialismo, no se está haciendo una pregunta puramente abstracta, ni académica, ni retórica, sino que es una urgencia como revolucionario, como líder social y político, comprender qué es lo que está detrás de la más grande carnicería humana que haya conocido Europa, por lo menos hasta ese momento histórico, ¿sí? Entonces, insisto, su objetivo, a tono con un representante de una filosofía de la praxis como lo es el marxismo, es explicar un aspecto de su realidad cotidiana que es absolutamente sobredeterminante para entender qué es lo que pasa en un país relativamente periférico como la Rusia zarista y también, por supuesto, para preguntarse en torno a las posibilidades de acometer una revolución de tipo proletaria en aquel país. Entre esta falta de materiales que va a denunciar Lenin, él sí va a poder acceder a los textos de con el que se consideraba en ese momento el principal teórico del fenómeno imperialista, que era el economista británico John Hobson, ¿sí? John Hobson no era un marxista, no era un revolucionario, era más bien un economista liberal, que hoy podríamos llamar un reformista en términos políticos, que creía que los aspectos más negativos del sistema capitalista podían ser transformados o por lo menos morigerados a través de una serie de reformas, pero sobre todo va a ser un crítico muy importante, muy formado y muy documentado del fenómeno del imperialismo, ¿sí? Entonces, siguiendo esa vieja tradición marxista de estudiar a los grandes exponentes intelectuales de la teoría liberal, obviamente la gran teoría, el gran marco conceptual de la burguesía todavía en aquella época, Lenin se va a proponer, insisto, usar estos elementos, estas investigaciones que considera interesantes y certeras en términos de su valor crítico, y obviamente va a sacar en torno a ellas conclusiones muy diferentes a las que va a sacar John Hobson. Una figura que, por ejemplo, consideraba que la política imperial se derivaba de alguna forma de lo que en esa época se conocía como la teoría del subconsumo. Es decir, la idea de que en los grandes países metropolitanos, en las grandes potencias centrales, el mantener un nivel de consumo artificialmente bajo de las clases populares generaba dificultades para realizar el ciclo del capital y por eso mismo una especie de compulsión para exportar manufacturas y capitales hacia los países de la periferia. Sí, para Hobson sería este fenómeno del subconsumo el que explicaría esta tendencia de las grandes potencias europeas a desarrollar políticas imperiales y colonialistas en lo que después conocimos como el Tercer Mundo. Hobson además se va a preguntar, bueno, ¿cómo es que estas políticas imperiales que en su consideración solamente benefician a algunos grandes grupos económicos y sobre todo a los grandes inversores,
cómo esta política logra generar un consenso o algún tipo de hegemonía, diríamos hoy, en torno a el conjunto de esas sociedades nacionales, sea la sociedad inglesa, sea la sociedad belga, la sociedad francesa, la sociedad alemana o cualquiera sea. Y también va a trabajar y desarrollar la idea de la misión civilizadora, ¿sí? Como una especie de argumento que de alguna forma va a permitir justificar, insisto, entre las clases trabajadoras y populares de los propios países centrales la necesidad de acometer esta política imperial que supuestamente tendría un correlato civilizatorio, ¿sí? Algo que de alguna forma me parece ya criticamos bastante profundamente con textos como los de Dussel, Quijano y tantas otras figuras que justamente han criticado estas argucias ideológicas para justificar el fenómeno de la conquista y de la rapiña. Pero bueno, Lenin entonces va a partir de los trabajos de Hobson. Como les comenté, su idea es comprender esta esencia económica del capitalismo en esta fase y dar sobre todo una especie de radiografía de la economía mundial capitalista hasta las vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es decir, que el radio, el arco temporal en el cual se va a centrar Lenin va más o menos desde el año 1876 hasta el año 1914, insisto, en las vísperas de la Primera Gran Guerra Europea. Además, Lenin va a criticar el enfoque de la historia diplomática, es decir, esta historiografía que se centra en el aspecto puramente político y diplomático de las relaciones interestatales para explicar un conflicto como en este caso una guerra mundial. Y va a proponer, en cambio, a tono, por supuesto, con una metodología de análisis marxista, analizar el rol objetivo que van a jugar las clases dirigentes de las grandes potencias capitalistas. ¿Sí? Este es un poco su metodología y su punto de partida. Para decirlo muy sintéticamente, la principal tesis del trabajo de Lenin, un libro relativamente breve, un ensayo, digámoslo así, de carácter más o menos popular, no es un trabajo ni muy extenso, ni muy erudito, ni especializado en ese sentido. La primera tesis entonces es señalar que la Primera Gran Guerra Mundial es una guerra de carácter imperialista que se produce por la búsqueda de repartir el mundo y de adquirir nuevas colonias y también nuevas esferas de influencia de parte de el conjunto de las potencias beligerantes. Insisto, lo que está diciendo Lenin es que no es que había un bando imperialista y un bando colonial y el otro defendía la democracia, la soberanía, sino que todas las grandes potencias que van a pelear y a morir en los campos de batalla de Europa y también más adelante va a suceder en las periferias, son potencias beligerantes imperialistas que buscan o repartirse el mundo o adquirir nuevas colonias, sobre todo de parte de las potencias emergentes que de alguna forma estaban llegando tarde al reparto colonial que se consuma en esas décadas que mencionábamos, pero también, esto lo repito porque es importante, se buscaba generar esferas de influencia, es decir, no solamente colonias de tipo formal, sino también básicamente espacios semicoloniales en los que hacer importantes negocios, invertir y sacar pingües ganancias. ¿Sí? Este es más o menos, entonces, para Lenin, la gran tesis de su libro y es, por supuesto, la que va a intentar explicar y justificar a lo largo de sus páginas. Dicho, tomando una cita de él muy sintética, Lenin nos va a decir que el capitalismo de aquella época, por supuesto, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por parte de un puñado de países avanzados. Básicamente, la idea de Lenin es que el imperialismo como política va a parecer una fase de contradicciones agudas del capital, en una fase en la cual el capital justamente está mudando de etapa.
¿De qué etapa? Bueno, de un capitalismo, nos dice Lenin, ante todo industrial, comercial y de libre competencia, a un capitalismo de tipo monopólico, ¿sí? El monopolio, nos va a decir Lenin, es el tránsito del capitalismo a un orden o a una fase superior. Entonces, para él, la ley fundamental de esta etapa, de este tránsito histórico, es, insisto, que la libre competencia empieza a ser sacrificada en aras de la generación de grandes cárteles, trust, monopolios y empresas transnacionales, ¿sí? Entonces, y eso por supuesto es lo que le da el título al libro, Lenin considera que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, ¿sí? Que surge y que lo podemos fechar en un momento histórico concreto en torno a, insisto, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tesis que por supuesto vamos a discutir un poquito más adelante con Oliver Cox. Otra de las grandes funciones de este texto clásico de Lenin es debatir con los exponentes de la Segunda Internacional Comunista, bueno, más bien, perdón, Segunda Internacional Socialista, con la cual, por supuesto, los bolcheviques y otras facciones radicalizadas han tomado completa distancia para esta época, acusándolos de reformismo y de haber básicamente abandonado toda perspectiva revolucionaria para la transformación de la sociedad. Y puntualmente se va a tener una figura muy importante de la política y la intelectualidad alemana, que es Karl Kautsky, ¿sí? Básicamente, este libro se va a oponer al kautskismo como una especie de corriente internacional que Lenin va a definir como una ideología de tipo pequeño burguesa que cargaría una serie de prejuicios burgueses y democráticos, nos va a decir él. Esta crítica tiene que ver, por supuesto, con la participación de la socialdemocracia alemana y de otros partidos referentes de la Segunda Internacional en diferentes gobiernos de coalición burguesa en esa Europa del entresiglos. Y va a criticar, por supuesto, también la propia composición de clase de estos primeros y grandes partidos obreros que, como vimos, por ejemplo, en los primeros encuentros, fueron muy influyentes a la hora de divulgar algunas de las primeras ideas marxistas en América Latina y el Caribe, y también incluso a la hora de fundar los primeros partidos socialistas en varios de nuestros países, ¿sí? Entonces, Lenin va a criticar una composición de clase, un fenómeno que él va a caracterizar como el surgimiento de una aristocracia obrera, es decir, de sectores privilegiados de las clases trabajadoras que de alguna forma participan, nos dice él, en las superganancias que generan las empresas coloniales de los respectivos países, ¿sí? Entonces, para Lenin no es casual que partidos socialdemócratas europeos terminen apoyando el esfuerzo militar y votando los créditos de guerra para, para ir a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, en tanto y en cuanto un segmento, por lo menos, de esa clase trabajadora y de esa clase obrera encuentra una condición de vida y una condición salarial y puede conquistar una serie de derechos que solamente se explican, insisto, por las ganancias que ese país, por ejemplo, en este caso podría ser Alemania o podría ser Gran Bretaña, por la explotación que estas potencias están propiciando en el tercer mundo. Digo, esto es una tesis muy interesante y también muy compleja en términos políticos, porque de alguna forma rompe con esa idea un poco abstracta, idílica y cosmopolita de que hay algo parecido a una sola clase obrera a nivel mundial con las mismas demandas, necesidades, agendas y reivindicaciones. Y Lenin ya nos está señalando que la propia situación colonial, algo que también vamos a ver con Oliver Cox, genera situaciones de explotación que son muy diferentes en el centro capitalista o bien en las periferias colonizadas del planeta. Además, Lenin va a criticar puntualmente a Kautsky porque él es una de las figuras intelectuales que se dedicó a tratar de entender y de explicar el fenómeno del imperialismo, pero a diferencia de Lenin, entendiéndolo no ya como una necesidad económica intrínseca del propio sistema capitalista, sino simplemente como una mera orientación política.
Es decir, que para Kautsky, una gran potencia central, un gran país capitalista, podía o no podía ejercer una política imperial y podía o no podía anexarse colonias, ¿sí? Obviamente para Lenin esto implica una especie de blanqueo de la política imperial, porque lleva en este caso a la socialdemocracia alemana a simplemente tratar de hacer cierto lobby o cierta presión para morigerar los impactos de una política colonial que nos dice Lenin, lejos de verificarse lo que dice Kautsky, aparece como una característica y como una regularidad. Todas las grandes potencias capitalistas de esa época o tienen colonias y practican una política imperial activa, o bien buscan generar sus propias colonias, o tienen y sostienen relaciones semicoloniales con una serie de países, como puede ser en ese contexto Gran Bretaña, por ejemplo, con algunos países del cono sur latinoamericano. Y además, otra de las tesis más preocupantes, veo que por ahí mencionaban a Hardy y a Negri, bueno, una tesis de Kautsky que un poco quizás nos rememora a algunos teóricos contemporáneos, hablaba de la posibilidad de un fenómeno ultra imperialista. ¿Sí? Nos decía de alguna forma Kautsky que los imperios que estaban en competencia iban de alguna forma a propender a unificarse en un solo gran imperialismo global, lo que iba a producir básicamente un decaimiento de las fricciones producidas por estas competencias interhegemónicas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, también nos dice Lenin, esta idea del ultraimperialismo eh, propende hacia también una salida reformista burguesa, porque sugiere justamente esto, ¿no? Que el propio desarrollo del capital va a atenuar las contradicciones cuando el periodo histórico que Lenin está analizando, las vísperas de la guerra y la propia guerra, y la guerra propiamente dicha, indican todo lo contrario, que la tendencia del capital es a generar cada vez contradicciones imperiales más brutales y más violentas, ¿sí? Una tesis que también después podemos cotejar con el amigo Oliver Cox. Entonces, en síntesis, Lenin nos presenta cinco grandes rasgos de la política imperial que después vamos a cotejar y seguramente discutir con ustedes hacia el final de la clase. Primero, nos dice Lenin la tendencia a la concentración creciente de la producción y del capital. Esta tesis, por supuesto, no es nueva, sino que viene ya desde los desarrollos del marxismo de la primera generación, de Marx y Engels. Pero además de esta concentración, nos dice Lenin, verificamos una tendencia a la creación de una serie de monopolios que van a tener un rol cada vez más decisivo en la economía y también en la política exterior de las naciones capitalistas avanzadas, ¿sí? Esta es la primera tesis o el primer rasgo que él encuentra en el imperialismo. La segunda característica es el surgimiento de un capital financiero y de una oligarquía de tipo financiero a partir de la fusión de un capital de tipo bancario, que existió desde los propios orígenes del capitalismo, con el capital industrial, ¿sí? Para Lenin es esta fusión entre capital bancario e industrial lo que va a generar el despuntar de un capitalismo financiero que claro, hoy no es ningún tipo de novedad para nosotros y nosotras, habitantes del siglo XXI, pero sí es una tendencia obviamente novedosa en la época en la que Lenin está escribiendo. En tercer lugar, Lenin nos va a decir que va a haber cada vez una tendencia más fuerte a la exportación de mercancías desde el centro a las periferias, y quizás podríamos agregar no solamente mercancías, sino también capitales. En cuarto lugar, y en sintonía con las primeras tesis, Lenin nos dice que constatamos una tendencia vinculada a la formación de asociaciones internacionales de tipo monopólicas. Insisto, los propios monopolios, los trusts, como se les llamaba en Estados Unidos, los cárteles y diferentes otras empresas o emprendimientos que básicamente concentran grandes volúmenes de capital. Y en quinto lugar, nos va a decir Lenin, vemos que el reparto del mundo tiende de alguna forma a cerrarse. Los territorios
de alguna forma vírgenes por colonizar de parte de las grandes potencias globales, se empiezan a acabar porque por supuesto el territorio y la geografía mundial son finitas y el capitalismo ya ha ido en las épocas pasadas subsumiendo cada vez mayores porciones de territorio. ¿Sí? Estas son, insisto, básicamente las cinco tesis, los cinco rasgos de el imperialismo que va a desarrollar Lenin en esta obra clásica y que vamos a, un poco a eh, cotejar, comparar y en parte criticar con la obra de Oliver Cox. Yo les mandé ahí, Diego, compañeros, unas imágenes, no sé si tienen ahí la fotito que les mandé de Oliver Cox. Simplemente me gustaría que le conozcamos las caras para que cuando hagamos al final del seminario de vuelta al ejercicio de cuántos marxistas identificamos de América Latina y el Caribe, puedan decir, ese es Cox, ahora lo conozco, lo leí y lo puedo referenciar. Así que no sé si tienen ahí a manito la imagen de Cox para compartir, les agradecería muchísimo. Pero bueno, Dame un básicamente, segundo, ¿quién ahorita la... es? ¿Cómo? La estamos preparando. ahorita la comparto. Gracias, gracias. Bueno, ¿quién es Oliver Cox? Aprovecho a preguntar si alguien de casualidad le conoce, le ha leído, le ha estudiado, mande lo conozco en el chat para tener esa pequeña noción y tener como ese testeo. Pero bueno, básicamente Cox, Oliver Cromwell Cox, tal su nombre completo, fue un intelectual brillante, nacido en la isla de Trinidad, en Trinidad y Tobago. Ahí tenemos su cara para que lo podamos referenciar. Era evidentemente un afro-trinitense, ¿sí? Como se conoce a los afrodescendientes nacidos en Trinidad y Tobago, que nació en el año 1901 y vivió hasta el año 1974. Si lo tuviéramos que clasificar por disciplinas, sería un poco difícil. Cox se recibió de Derecho, hizo una maestría en Economía, se doctoró en Sociología, pero fue un historiador absolutamente experto que además tenía amplias nociones de geopolítica, así que sería realmente difícil clasificarlo en términos disciplinarios. Fue básicamente un intelectual total que abordó un amplio espectro de las ciencias sociales y que tuvo, ante todo, dos grandes líneas de investigación. Hay alguien cuenta que lo leyó, perfecto, lo leyó en algún texto, lo oyó nombrar en algún texto de Wallerstein, perfecto. Bueno, básicamente Cox trabajó dos grandes líneas, ¿sí? Una vinculada a la cuestión de la raza, a entender el surgimiento histórico de la raza, a entender cómo se racializa la fuerza de trabajo y a cómo la clase y la raza se articulan bajo el sistema capitalista, ¿sí? Cox, como tantos otros intelectuales brillantes del Caribe, pese a haberse recibido con realmente excelentes resultados, no consiguió trabajo en las grandes y prestigiosas universidades de Estados Unidos, donde se fue a vivir por básicamente la necesidad de tratarse de la poliomielitis que sufría, sino que fue apartado y segregado, porque todo estaba segregado en el Estados Unidos de aquella época, a básicamente una universidad de negros, porque había universidades para blancos y tácita o explícitamente definidas o no, también universidades para negros. Él va a hacer una carrera académica de todas maneras brillante en los Estados Unidos y va a ser muy crítico de la conocida escuela de Chicago. Si de casualidad alguien estudió aquí sociología o antropología social, quizás le suene aquella corriente de pensamiento que en este caso, y por eso fue el interés de Cox criticarlos, se orientaron a hacer un análisis sociológico de las relaciones raciales en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Ahora, ¿cuál era el problema con la escuela de Chicago? Que tomó la idea de castas, el concepto sociológico de castas, una forma de estratificar a la sociedad que hasta el día de hoy rige, por ejemplo, en la India,
y utilizó el concepto de casta, insisto, para estudiar las relaciones sociales y raciales en el sistema capitalista contemporáneo. Cox va a considerar que esta utilización de la idea de castas, esta mirada, esta matriz de análisis, es absolutamente anacrónica, no tiene nada que ver con el periodo histórico que la Escuela de Chicago estaba analizando, y también es una aplicación anatópica, diríamos, que, insisto, saca de una sociedad y aplica en otra una forma de estratificación social como son las castas en el caso de la India. Cox, por el contrario, y va a ser realmente uno de los intelectuales pioneros en esta perspectiva, va a ligar el problema de la clase al surgimiento del capitalismo y del colonialismo, ¿sí? Como también ya lo había hecho y lo estaba haciendo por aquella época un sociólogo, historiador brillante estadounidense que es de apellido Du Bois, ¿sí? Que ya venía trabajando esa perspectiva para la historia norteamericana. Entonces, lo que nos dice Cox es que el patrón de dominación de la casta y el patrón de dominación de la raza como fenómeno e invento contemporáneo del capitalismo son completamente diferentes. Y que, insisto, el racismo es un producto específico y moderno del sistema capitalista. No voy a profundizar en esto porque le vamos a dedicar la próxima clase justamente a el debate de la articulación clase y raza y Cox va a ser una de las varias fuentes que tomemos para dar ese debate, ¿sí? Simplemente para dar algunas coordenadas políticas, Cox, como otras figuras que estamos trabajando aquí en este seminario de marxismos latinoamericanos y caribeños, no se autoasumió como un marxista en un sentido político ideológico, aunque tuvo excelentes relaciones con varias figuras connotadas del marxismo caribeño y también con figuras panafricanistas de aquella época. Y sin embargo, él tomó distancia de las diferentes corrientes teóricas y políticas que enfatizaban justamente la tradición afrodescendiente, ¿sí? Él se declaró eh, opuesto a esta idea que él llamó el afrocentrismo y sobre todo se posicionó muy lejos de figuras panafricanistas, como el caso de Marcus Garvey y sobre todo de fenómenos del Black Power y también de los sectores negros musulmanes que se organizaron en la Nación del Islam a través de la figura de Elijah Muhammad, Nación del Islam, una organización que se hizo muy conocida, ni más ni menos por la militancia que estuvo en su seno Malcolm X, ¿sí? Cox en general estuvo lejos, insisto, de estos sectores, sobre todo de aquellos que predicaban algún tipo de violencia revolucionaria y se sintió mucho más cercano a la posición asimilacionista histórica, que también tuvieron muchos grandes referentes políticos e intelectuales afrodescendientes de Estados Unidos, desde Frederick Douglass hasta, por ejemplo, el mismísimo Martin Luther King Jr., ¿sí? Pero bueno, todo este debate, insisto, de la cuestión racial y su articulación con la clase va a ser una preocupación permanente en la obra de Oliver Cox, que va a producir dos grandes textos en este sentido, ¿sí? El libro Casta, Clase y Raza del año 1948 y después un libro que se publicaría de forma póstuma titulado Relaciones de raza, elementos y dinámicas sociales, que se va a publicar en el año 1976, y apenas 2 años después de su fallecimiento. Sin embargo, la otra gran línea de análisis, y es la que aquí nos interesa, tiene que ver con el Cox que estudió de forma sistemática la historia larga del surgimiento del capitalismo, ¿sí? Y en sintonía con eso, por supuesto, también el surgimiento histórico de las políticas imperiales, que es lo que nos interesa ante todo el día de hoy. Por eso, como comentaba ahí el compañero en el chat, figuras como Immanuel Wallerstein, uno de los grandes exponentes el día de hoy de las teorías del sistema mundo, reconoció que fue el propio Oliver Cox el primer estudioso sistemático y erudito de la historia larga del capitalismo y que lo pensó justamente como un mercado y como un sistema mundial, ¿sí? Perspectiva que, insisto, hoy trabajan Wallerstein, pero también trabajaron Giovanni Arrighi, Samir Amin y tantos otros
notables pensadores contemporáneos. En esta línea, Cox va a hacer un trabajo realmente muy profundo, pero muy erudito, escribiendo nada más y nada menos que una trilogía sobre la historia del capitalismo. La primera obra se llamó Fundamentos del Capitalismo y la va a publicar en el año 1959 y en ella, lo vamos a ver un poquito más en profundidad, se va a plantear la historia del capital desde las primeras ciudades-estado del Renacimiento italiano, incluso antes a través de las ciudades comerciales de la Liga Hanseática, pasando por una serie de etapas del capital comandadas para Oliver Cox por diferentes potencias capitalistas rectoras y por supuesto también potencias imperiales, ¿sí? Entonces va a trabajar desde básicamente el Renacimiento italiano hacia el surgimiento y ocaso del Imperio Británico. Un trabajo realmente muy profundo, muy documentado y muy extenso el de Oliver Cox en esta primera obra que va a continuar con otro texto, otro libro llamado Capitalismo y Liderazgo Americano, que va a ser publicado en el año 1962, como su nombre lo indica, estudiando ya la fase y diríamos hoy el recambio hegemónico producido por Estados Unidos en la segunda posguerra mundial. ¿Sí? En este segundo libro, el interés de Cox es analizar puntualmente el fenómeno del capitalismo específicamente estadounidense y su rol hegemónico a nivel global, obviamente en la época en la que él está escribiendo. Y la tercera obra que cierra esta trilogía es el libro que les ofrecí para leer, un capítulo de esta obra, que se llama El capitalismo como sistema y fue publicada en 1964, ¿sí? Lo interesante del capitalismo como sistema es que de alguna forma sintetiza ese amplio histórico ese arco histórico, perdón, amplísimo que trabajó Cox en los dos libros anteriores y analiza el sistema capitalista ya no desde un corte diacrónico, sino desde un corte sincrónico, estudiando cada una de sus características distintivas, ¿sí? La economía, el comercio exterior, las relaciones internacionales, la diplomacia, la cuestión militar, los valores, la moralidad y una serie de características que va a aplicar a cada uno de los momentos y las fases históricas de El Capital. Este es, insisto, el texto que les dejé. Me parece que interesante también, en tanto no solamente tiene una vocación de síntesis, sino también una vocación pedagógica, y es quizás un libro un poco menos empírico y agotador que las obras anteriores. Bueno, Cox ya desde la introducción nos va a hablar del capitalismo como un sistema ominosamente presente, nos va a decir él, como un sistema que está en el momento en el que él escribe, claramente ya instalado en todos los rincones del planeta y que por supuesto tuvo origen en las ciudades, como ya estuvimos viendo con los textos de Economía Colonial de Bagú y también con Quijano y Dussel las clases anteriores. En términos metodológicos, Cox nos va a proponer básicamente distinguir entre las sociedades capitalistas como un orden nacional, es decir, tal o cual país capitalista en particular, y el capitalismo pensado como un sistema universal, ¿sí? Como un orden internacional. Esto es muy importante. Lo que Cox nos va a decir es que primero fue el sistema capitalista como globalidad en su conjunto y después tuvimos sociedades capitalistas nacionales. Esto es una crítica muy importante, no solamente a la economía liberal clásica, sino que también va a ser una crítica al marxismo clásico de los fundadores en Europa, que de alguna forma tomaron en algunos estudios a tal o cual sociedad nacional como una especie de estudio de caso o como objeto de estudio. Lo que nos dice Cox es que no podemos entender el sistema capitalista desde una ficción nacional. Es decir, no lo podemos entender estudiando tan solo a tal o cual potencia, sin importar si esa es la potencia más importante y hegemónica en ese momento histórico determinado, ¿sí? Otra cuestión que nos va a decir Cox es que obviamente el factor militar es un factor importante en la geopolítica, en las relaciones internacionales,
pero es un factor que va a estar subordinado a la economía capitalista, ¿sí? Y sobre todo a las relaciones comerciales, diplomáticas y demás. Puntualmente, y lo vamos a ver un poquito más en profundidad, para Cox, el sistema capitalista es un sistema basado en las relaciones económicas y sobre todo basado en el comercio exterior de los grandes países. También nos va a decir Cox que el sistema capitalista es un sistema que todo el tiempo tiende a expandirse, ¿sí? En términos de ampliar la reproducción del capital, pero también en términos de conquistar nuevos mercados donde vender manufacturas, extraer materias primas o invertir capitales. Sí, tomando una frase de Schumpeter, nos va a decir Cox que no hay tal cosa como un capitalismo estacionario. El capitalismo nunca puede detenerse, nunca puede dejar de moverse. Y el otro elemento metodológico interesante que nos aporta Cox es la idea de pensar al capitalismo no solamente como una unidad y una totalidad, sino considerar que los países atrasados son el punto crítico de todo el sistema, ¿sí? Poner un poco esa atención metodológica en qué pasa en los países atrasados, periféricos, colonizados o neocolonizados. Les traje también ahí unos mapitas, también le pido a los compas si los pueden mostrar, de la Liga Hanseática y de Italia, solamente muy, pero muy brevemente, para comentarles esto, ¿sí? La historia de Cox, insisto, es una historia de larguísimo plazo que va a considerar que los primeros rudimentos de una economía capitalista, claro, muy poco desarrollada, apenas una economía de tipo mercantil simple, se va a dar en la Liga Hanseática, ¿sí? Una liga de ciudades comerciales del norte de Europa. A ver, perfecto, ahí tenemos, ven, marcado en naranja, esta articulación de ciudades comerciales de los países hoy escandinavos y del norte también de Alemania, que va a surgir en torno al siglo XIV y se va a consolidar hacia comienzos del siglo XV. Nos va a decir Cox que tanto aquí como en lo que vemos en el siguiente mapa, que son las ciudades-estado italianas, surge el primer rudimento de una economía mercantil simple y sobre todo con, obviamente, en este caso, el liderazgo de algunas ciudades italianas en particular, o proto-italianas, y Italia no existía todavía como estado unificado, y sobre todo se va a centrar en el caso de Venecia. Cox nos va a decir que Venecia es la primera ciudad que de alguna forma generó una política comercial y capitalista expansiva. Esto, insisto, en esta primera fase muy rudimentaria del capital. Después, en el conjunto de la obra, Cox va a trabajar primero el caso de Holanda, de los Países Bajos, como una potencia rectora inicial. No es casual que cuando hablemos de las primeras grandes compañías esclavistas, estemos hablando, por ejemplo, también de Holanda. Una hegemonía que va a languidecer con el surgimiento y la consolidación del Imperio Británico y con su clarísima hegemonía mundial entre mediados y fines del siglo XIX, ¿sí? Potencia que a su vez va a ceder el mando hegemónico, el control global del sistema capitalista a los Estados Unidos, tomando como hito, por supuesto, y parteaguas la Segunda Posguerra Mundial, pero con un proceso que ya lo vimos en la propia historia de América Latina y el Caribe, se venía a Estados Unidos consolidando como potencia hegemónica expansiva, por lo menos un siglo antes desde la conquista del territorio mexicano, ¿sí? Entonces, desde Venecia, esta primera proto-nación capitalista, tuvimos un despliegue de muchísimos siglos, ¿sí? Hasta llegar al periodo que analizó Lenin, que son esta víspera de la Primera Guerra Mundial. En este largo proceso de siglos, básicamente, las formas de organización social, sean nacionales, comunitarias, tribales o del tipo que sean, no capitalistas, van a tender a perder peso, van a ser destruidas por la política colonial o por lo menos desestructuradas y van a ser subsumidas, como ya vimos en las clases anteriores, en el esquema
de una economía capitalista cada vez más mundializada. Mundialización que no nos podemos olvidar comenzó con la mismísima conquista de América Latina y el Caribe en 1492. Lo clave de esto con Cox es pensar que no hay una sociedad capitalista cerrada. Insisto, el criterio de análisis sigue siendo el sistema capitalista como un sistema internacional que tenemos que analizar desde esa óptica. Desde aquí vamos a ver una de las principalísimas tesis de Oliver Cox, que es la definición de el sistema capitalista como un orden integral. Y ahí quisiera, compañeros, si pueden mostrar una pirámide que les dejé también, que es, a ver, a ver, a ver. ¿La tenemos, sí? Perfecto, perfecto, gracias. Bien, esta es una de las ideas fundamentales de Cox, ¿sí? ¿Qué es esta idea de el orden integral? ¿Qué es esta pirámide? Así como en un esquema histórico veíamos que había una sucesión de etapas del capital, Cox nos dice que cada periodo histórico estructura una serie de naciones en un orden jerárquico, ¿sí? Insisto, esto es básicamente como una foto, la radiografía de un momento histórico. En este caso, por supuesto, hablamos de mediados del siglo XX, cuando Cox, la segunda mitad del siglo XX, cuando Cox escribe esta obra. Ahora, podríamos aplicar este esquema y esta pirámide a cualquier otro momento histórico, inclusive, por ejemplo, a la actualidad. En este orden integral, en este orden jerárquico, nos dice Cox, encontramos como cinco niveles, ¿sí? Como cinco estaciones, cinco niveles de la jerarquía. Primero tenemos las naciones dirigentes. ¿Qué es una nación dirigente? Bueno, la nación que conduce el comercio internacional, que marca el ritmo del desarrollo del capitalismo y que, por supuesto, hegemoniza en términos políticos y geopolíticos a las otras naciones. Suele haber una nación dirigente en cada periodo histórico. Insisto, fue Venecia, fueron los Países Bajos, fue Gran Bretaña y después los Estados Unidos. Y nos podríamos preguntar si hoy o mañana será China y pasado mañana otro país. Insisto, es un esquema muy didáctico e interesante para pensar en cualquier época histórica. Debajo de estas naciones rectoras o de estas naciones dirigentes, tenemos las naciones secundarias. Naciones que, por supuesto, son competitivas y que, por supuesto, aspiran a convertirse en naciones dirigentes. En general, cada momento de transición hegemónica, es decir, cada momento en el que una potencia antes dominante entra en crisis y empieza a perder su capacidad de controlar el sistema y el mercado mundial, surgen varias naciones secundarias que luchan por la hegemonía en el siguiente periodo. Pensemos que, por ejemplo, frente al declive de la hegemonía holandesa, compitieron militar, política y económicamente Francia y Gran Bretaña por esa hegemonía. Y quizás podamos, nos dice Cox, pensar la Segunda Guerra Mundial también como una forma de competir por el recambio hegemónico post-hegemonía británica, en ese caso con potencias emergentes como Alemania y Japón, que finalmente fueron obviamente derrotadas en ese conflicto, ¿sí? Pero son, insisto, naciones secundarias con la capacidad y la aspiración de convertirse en naciones dirigentes. Después encontramos también naciones progresivas, es decir, naciones que tienen ciertas características, que tienen iniciativa propia, que tienen un volumen político, económico y geopolítico, pero que tienen algún límite más o menos grave para su desarrollo. Podemos pensar, les doy un ejemplo, en el día de hoy, quizás en algunas varias naciones de los BRICS, ¿sí? Naciones importantes, economía poderosa, con un gran territorio o una gran demografía, pero que tienen
muchas veces vinculada a su historia colonial o neocolonial, alguna traba para su desarrollo. Después encontramos las naciones dependientes, que tienen escasa iniciativa propia en el ámbito internacional y que suelen ser parte de la esfera de influencia de alguna nación dirigente o secundaria. Creo que aquí podríamos englobar, por ejemplo, a buena parte de los países de América Latina. Y encontramos, según Cox, insisto, en este orden integral, en esta jerarquía internacional, el conjunto de las naciones pasivas, que, como su nombre lo indica, son fundamentalmente heterónomas, tienen escasa capacidad de incidir a nivel internacional, tanto en términos políticos como económicos, y en general son básicamente colonias o semicolonias del resto de los países. Acá podríamos colocar todavía una gran cantidad de países de América Latina y el Caribe, de Asia y de África. Lo que básicamente, insisto, ordena para Cox esta pirámide es lo que él va a llamar la situación de mercado. La relación para Cox clave y típica en este tipo de orden internacional son, como se podrán imaginar, una serie de relaciones desiguales entre naciones dominadas y naciones dominantes. Pero más que el factor militar, la coerción o la violencia desnuda, es la posición de mercado, la situación de mercado de cada una de las naciones la que explica en qué lugar de esta pirámide se van a ubicar. Además, nos va a decir Cox que la empresa típica comercial internacional es esta empresa que se organiza en beneficio de básicamente la política exterior de la potencia rectora, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las viejas compañías esclavistas o pensemos en los monopolios que surgían, según Lenin, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Insisto, no podemos pensar esta pirámide solamente como una organización o una jerarquía de estados, sino que tenemos que pensar qué rol cumplen las grandes empresas capitalistas de cada uno de los países. Obviamente, el capitalismo no puede sobrevivir sin el Estado, pero el Estado tampoco puede sobrevivir sin estas grandes empresas capitalistas cuyos intereses están completamente amalgamados con las de sus respectivos países. Entonces, insisto, esta es como una foto, una geografía. Sería interesante quizás para el debate en el final preguntarnos cómo podríamos aplicar esta pirámide y estas 5 categorías de naciones al orden político y geopolítico contemporáneo. Se lo dejo para que lo piensen y quizás lo conversemos un poco después. Otra de las cuestiones centrales, además de este orden integral, es lo que Oliver Cox va a llamar la fuerza primordial. O sea, si esta es la foto, la pregunta es ¿cuál es la tendencia o el factor que explica el desarrollo de la película? Sí, justamente esa sucesión de etapas del capital y de naciones rectoras que estamos viendo. Como ya lo mencionamos, esta fuerza primordial para Cox son las relaciones económicas exteriores, ¿sí? El comercio internacional de cada uno de los países. Obviamente este comercio internacional no fue inventado por el capitalismo, ¿sí? Lo precede. No es tanto el comercio lo que es capitalista, sino la forma de organizarlo. Lo que nos dice Cox es que el comercio es el aspecto más dinámico del capitalismo como sistema internacional y que todas las otras formas de producción le están relacionados de alguna manera. Pensemos, insisto, podemos hacer mil analogías con nuestra época en esto que nos dice Cox: quien controla el sistema, quien controla el comercio exterior, perdón, controla el sistema. Es muy interesante para pensar el tipo de expansión y estrategias de mercado que hoy por hoy desarrolla, por ejemplo, un gigante como China. Me parece que esta tesis, insisto, es bastante, pero bastante interesante. Desde acá Cox va a criticar a algunos economistas liberales clásicos como Adam Smith, pero también algunas ideas del marxismo de Marx y de Engels. Insisto, teniendo siempre la salvedad que, aunque Cox escribe entre la década del 50 y el 60, muchas de las fuentes y textos que conversamos
sobre Marx, Engels, el problema colonial, la cuestión nacional, la cuestión racial y demás, todavía no eran conocidas en la época en la que Oliver Cox escribía estas líneas. Así que tenemos que entender con qué parte de la obra marxiana Cox está discutiendo. Lo que Cox critica básicamente es esta idea de que el objetivo de toda producción sería el consumo. Para Cox esto es más bien una característica de la sociedad feudal. ¿Se acuerdan cómo vimos con Sergio Bagú? La sociedad feudal se caracterizaba justamente por producir de alguna forma para la autosubsistencia y para el consumo propio. Para Cox, en cambio, el capitalismo se caracteriza por producir para un mercado impersonal de carácter sobre todo internacional. Y la otra idea errónea, nos dice Cox, que él va a discutir y combatir, es esta idea de que el comercio exterior se deriva básicamente de la necesidad de intercambiar una producción excedente. ¿Qué significa esto? Que yo supuestamente produzco primero para consumir y que lo que ya no puedo consumir o que me sobra, recién ahí lo vuelco como excedente a un mercado nacional o internacional. Cox nos dice que, insisto, no se produce para consumir, sino que se produce para el mercado y que además se produce para intercambiar y generar rentabilidad. Y que en general también la iniciativa comercial está, por supuesto, en los países dirigentes, en la cúspide de esta pirámide que estamos viendo y trabajando. Para Cox, la nación dirigente es la que organiza las necesidades de consumo y también las capacidades productivas del conjunto de los países de este sistema. Naciones, en este caso las pasivas o las dependientes o las periféricas, como las llamaríamos hoy, que básicamente son sujetadas y controladas con diferentes mecanismos. Hay, por supuesto, mecanismos de tipo militar, la guerra colonial, la guerra interimperial, la conquista, el pillaje, mecanismos también obviamente de índole política o más bien diplomática, pero sobre todo mecanismos de dominación económica. Esto me parece, insisto, que es bastante importante y pensemos en un ejemplo que ya habíamos conversado, ¿no? Cuando Cox nos dice, el capitalismo no se produce para consumir, y no es que se vende un excedente, sino que se produce para mercados impersonales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las guerras del opio, las dos guerras del opio que sufrió China a mediados del siglo XIX, por las cuales el Imperio Británico produce en una de sus colonias una mercancía como el opio que no consume, la produce, como nos dice Cox, exactamente para el mercado, para obtener rentabilidad, y cómo el Imperio Británico fuerza a otro país, que en este caso era una nación básicamente prácticamente autárquica y sumamente proteccionista, obligan a China a comprar el opio producido en la India. Insisto, creo que el caso de las guerras del opio y de ese tipo de mercado, de alguna forma le dan un poco la realidad a Cox cuando nos dice que el capitalismo no produce para el consumo y no exporta meramente excedentes. Obviamente, y es el otro aspecto de esta pirámide que estamos viendo, lo que produce el sistema capitalista es una división y una especialización del trabajo. División que, por supuesto, no es natural. Esto es algo que ya el marxismo clásico había criticado a los economistas liberales británicos. Y una división del trabajo que no se basa en las llamadas ventajas comparativas. Ustedes saben que, según la economía libre y clásica, supuestamente cada país debía especializarse en producir aquello para lo que tenía mayores aptitudes naturales. Es decir, si yo tenía minas de carbón, producir carbón; si yo tenía pampas fértiles, producir trigo; o si yo tenía plata, exportar plata, o lo que fuera. Presuntas ventajas comparativas de índole natural. En cambio, lo que nos dice Cox es que si uno ve esta pirámide de arriba a abajo, va a encontrar que los países que se ubican cerca de la cúspide no se especializan, sino que todo lo contrario tienden a diversificar su producción y su economía. Y si nos desplazamos en el sentido interno hacia la base de la pirámide y pensamos en el caso de naciones dependientes o pasivas, ahí sí encontramos un tipo de especialización que no es natural, sino que es inducida y forzada por las propias
potencias rectoras. ¿Por qué esta tendencia? Bueno, porque, y esto lo sabemos muy bien, como latinoamericanos y caribeños, especializarse en apenas uno, dos o tres productos de exportación, en general con bajo o ningún valor agregado, nos vuelve naciones sumamente sometidas a los vaivenes del mercado internacional y a las prerrogativas de las grandes potencias económicas. En cambio, insisto, las naciones dirigentes o las naciones secundarias o progresivas tienden más bien a diversificar su economía. De esta forma, reducen los riesgos, la dependencia y se fortalecen en términos económicos, ¿sí? Entonces, insisto, tenemos esta pirámide, esta jerarquía, tenemos un orden integral. Tenemos para Cox la definición del comercio como la fuerza primordial, como el gran motor que impulsa hacia adelante el sistema, y el correlato en una división y especialización del trabajo que no es nada natural, sino que es inducida por fenómenos políticos o económicos. Y eso nos lleva, por supuesto, ahora sí a la definición que el propio Oliver Cox va a hacer sobre la política imperial. Para Cox, y esta es la tesis central que queremos trabajar el día de hoy, el imperialismo es un componente esencial del capitalismo. Discutiendo con Lenin, con Hobson y con otros, Cox nos va a decir que el imperialismo no es una novedad de fines del siglo XIX. El comercio exterior capitalista, la fuerza primordial del sistema en sus términos, siempre se organizó bajo relaciones de tipo imperialistas. Todas las grandes naciones rectoras han impulsado este tipo de relaciones imperialistas sin ningún tipo de excepción. Bueno, ¿esto por qué? Se pregunta Cox, porque básicamente es la expansión comercial la que hace que una potencia rectora, que una nación dirigente se juegue sus propios medios de existencia. Esto es interesante, ¿sí? Aunque sea la nación dirigente la que de alguna forma tienda a organizar y a definir las reglas del juego que estructuran esta pirámide, para Cox, a la vez, la nación dirigente va a ser la menos autónoma de todas. Va a ser la más dependiente del funcionamiento del conjunto del sistema. Esta necesidad lleva a que básicamente la nación dirigente busque crear o proteger sus mercados, mercados en base a los que obviamente se edifica su posición global y también la fortaleza de su propia economía. Esto naturalmente lleva al control del territorio y esto naturalmente lleva a la utilización de mecanismos de tipo imperialista, ¿sí? Lo que nos dice Cox es que básicamente el capitalismo como sistema que tiene un impulso expansionista intrínseco siempre lleva a utilizar métodos imperialistas para generar o conquistar diferentes situaciones de mercados. Pensemos, por ejemplo, en ejemplos que ya dimos en la competencia de diferentes potencias coloniales en el espacio del Mar Caribe, cuando naciones como el Reino Unido, Francia o los Países Bajos le empiezan a disputar a España sus colonias originales. ¿Sí? Fueron gestas, fueron políticas imperiales que se valieron de todos los mecanismos habidos y por haber, de la conquista de islas, de la masacre de poblaciones, la utilización, por ejemplo, de empresas negreras, de la trata, de la piratería, insisto, cuanto mecanismo imperialista nos podamos imaginar, se utilizó ya en el caso de América Latina y el Caribe a partir del siglo XVI. Entonces, dicho de otra forma, para Cox, el imperialismo es la forma capitalista de garantizar y ampliar las oportunidades comerciales. Esa es la definición que él nos va a dar y va a citar, por ejemplo, a un prominente político intelectual británico, un gran teórico del imperialismo, no en su sentido crítico, sino como básicamente un partidario de las políticas imperiales, que fue Chamberlain, que decía, y cito textual, el imperio es comercio, fue creado por el comercio, se basa en el comercio y no podría existir un día sin el comercio. Esto, insisto, lo decía un connotado político imperialista británico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Cox? Que el imperialismo no es, como diría Kautsky, con quien ya vimos que Lenin discutía,
una orientación política entre tantas otras del sistema capitalista. El imperialismo construyó la propia base y es el fundamento estructural general del sistema capitalista. Y su realización lleva a que todas y cada una de las naciones capitalistas dirigentes relacionen su propia suerte y su propio destino con su posición imperialista y su posición en esta pirámide que estamos viendo. Como comentábamos antes, los pueblos atrasados, las naciones pasivas y dependientes son sometidas a una especie de disciplina capitalista, nos va a decir Cox, son fundamentalmente obligadas a adaptarse. Y si vamos al fondo de la pirámide, a los territorios más colonizados, más pasivos en términos de estas categorías, nos encontramos, nos dice Cox, con pueblos que directamente no tienen derechos, que fueron desalojados completamente del orden y del derecho internacional. Y también nos va a decir Cox, y es algo de lo que va a estudiar en su libro, estos pueblos atrasados básicamente son profundamente desintegrados cuando sienten el impacto y el contacto de las sociedades capitalistas, algo que ya vimos, por ejemplo, con el caso de la conquista de América. Entonces, obviamente, insisto, Cox está discutiendo con Lenin, con esta idea de que el imperialismo sería una especie de producto decimonónico. Lo que nos dice Cox, para entender de alguna forma esta posición de Lenin, es que este va a confundir la participación directa del Estado en la empresa colonial, algo que sí efectivamente empieza a verificarse más bien hacia el siglo XIX, con otras fases del imperialismo en donde quizás no encontrábamos tan solo al Estado colonial, sino a grandes empresas comerciales y capitalistas asociadas a cada uno de esos estados. Yo les daba, por ejemplo, mencionaba al pasar el ejemplo de las grandes compañías navieras esclavistas, que claro, no eran formalmente ni el Estado británico, ni el Estado holandés, ni el Estado francés, pero que está claro que actuaban al servicio de esos tres estados, muchas veces con incluso la inversión de las propias monarquías de esos respectivos países. Entonces, desde esta mirada, por supuesto, también Cox se va a preguntar y va a tratar de explicar el surgimiento de la Primera Gran Guerra Mundial en Europa y lo va a analizar en este sentido con cierta similitud con Lenin, como el intento de algunas grandes potencias capitalistas tardías, como Alemania y Japón, que de alguna forma buscan garantizarse su propia porción en el reparto colonial. Reparto colonial que se ve acelerado, por ejemplo, con la búsqueda por conquistar el mercado chino, con la ocupación de las islas de la Polinesia y también, por supuesto, con el reparto de África, que va a terminar de saldar el famoso Congreso de Berlín. Sin embargo, lo que nos dice Cox, e insiste con esto, la función del imperialismo siempre estuvo presente en las sociedades capitalistas. Eso no cambió de esencia. Siempre el imperialismo sirvió para maximizar y estabilizar los ingresos de los países centrales a costa de los países atrasados. También Cox nos va a mencionar una serie de factores que ayudan a entender la situación de explotación de cada uno de estos países. Una es la posición que ubica en esta estructura jerárquica del sistema que estamos viendo. La segunda es la época histórica, en qué época histórica se ubica esta situación de explotación. Y en tercer lugar, cuál es la posición del país huésped. Lo primero es clave, ¿sí? Porque obviamente nos dice Cox que solamente las naciones capitalistas dirigentes pueden aprovechar al máximo los recursos de los países atrasados. Recordemos que charlamos ya un poco con Juan Bosch y Eric Williams, que ha existido el caso de imperios atrasados, como fue por ejemplo el caso de España y Portugal en el tiempo de la conquista de América, lo que lleva a que esta pirámide incluso también se dé en términos de las potencias coloniales. Hay de alguna forma una especie de pirámide de la explotación y también relaciones de explotación indirecta, como la que existió entre Portugal y Reino Unido, ¿sí? Portugal, que ocupaba territorio colonial en América Latina y que extraía recursos a través de la plantación, la esclavitud y diferentes emprendimientos productivos, a la vez, de alguna forma,
tenía una relación tutelar y de dependencia en términos económicos respecto al Imperio Británico. Esto, nos dice Cox, en términos históricos, no es algo tan extraño y ha pasado en algunos casos. En segundo lugar, la cuestión de la época histórica tiene que ver con que obviamente el momento histórico cambia las oportunidades y cambia cuáles son las zonas de reparto colonial disponible para la acción imperial. Por supuesto que si vamos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, la posibilidad de mantener eh, territorios coloniales se va a hacer cada vez más difícil por la propia competencia que existe entre las diferentes potencias. El territorio global como espacio infinito y los pueblos coloniales son conquistados y sometidos como colonias o como áreas de influencia y por lo tanto la disponibilidad va a ser cada vez menor, lo cual va a generar que justamente la competencia interimperial sea cada vez más feroz y más violenta. Y en tercer lugar, también va a depender de cuál sea la propia situación de los países periféricos que son colonizados o recolonizados. En general, nos dice Cox, donde encontramos culturas o sociedades más complejas o más avanzadas, la explotación colonial tiende a ser un poco más indirecta y suele estar mediatizada por la existencia de una élite local que en general termina pactando y haciendo acuerdos con la propia potencia hegemónica. Y él da el caso, por ejemplo, de lo que se conoció como los mandatos durante la Sociedad de Naciones o los territorios en fideicomiso al comienzo de la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente legalizaban formas de colonialismo un poco más livianas, supervisadas en algún sentido en términos jurídicos, pero que, insisto, no hacían otra cosa que legalizar la colonización. Entonces, una gran pregunta que se desprende de este esquema, del esquema de Cox, de analizar estas pirámides, es si podemos pensar en algún tipo de movilidad, es decir, cómo se desplazan los países en esta escala en términos de un ascenso o de un descenso posible en ella. Bueno, hasta la fecha en la que Cox escribe, él nos va a decir que la única excepción de un país sometido que se haya convertido en potencia imperialista fue el Japón. El Japón, obviamente, un país tradicional y periférico al occidente, que después de la Revolución Meiji va a empezar un proceso de modernización y de occidentalización muy acelerado y que va a tener sus propias ambiciones y prerrogativas coloniales, ¿sí? Como potencia dominante o que por lo menos como potencia desafiante al orden global. Sin embargo, nos dice Cox, el caso de Japón es absolutamente excepcional en la historia larga y en general este sistema integral tiende a ser un sistema más bien cerrado. Esta pirámide siempre va a tener la forma de pirámide, por lo menos mientras el capitalismo siga siendo capitalismo. No todos pueden dirigir, no todos pueden estar en la posición de una nación dirigente, ¿sí? De alguna forma, nos dice Cox, los países que llegan a ser nación dirigente tienden de alguna manera a congelar la situación colonial, tratando de impedir que los países atrasados escalen en esta pirámide en general, y eso es una tendencia incontrovertible. Los países no pasan de ser países agrícolas y mineros a naciones manufactureras, por lo menos, insisto, hasta la década del 60 del siglo XX, cuando Cox escribe, nos podríamos preguntar, por ejemplo, si China, por ejemplo, no ha desafiado ya este criterio, pasando justamente de ser una nación agrícola, campesina y atrasada a ser una potencia industrial importantísima. Para muchos, la principal economía del mundo. Pero bueno, lo dejo ahí como duda. La pregunta, insisto, es por la movilidad de este sistema y en general lo que Cox constata estudiando varios siglos de despliegue del capital es que la movilidad es escasa o tiende a ser prácticamente nula. Bueno, para ir cerrando y dar paso al debate, volver un poco a las ideas originarias de Lenin y ahora tratar un poco de contrastarlas con lo que nos aportó
el libro de Oliver Cox. Decíamos, ¿se acuerdan que la primera tesis era que la concentración de la producción y del capital llevaba a la creación de monopolios que tienen un rol decisivo? Bueno, eso ya lo conversamos y lo estuvimos viendo. Desde la experiencia, por lo menos de América Latina y el Caribe, no podríamos decir que los monopolios son una novedad del siglo XVIII, sino que la propia aventura colonial en nuestros territorios se ejerció como empresa monopólica, que nuestras colonias fueron sometidos al monopolio comercial de sus respectivas metrópolis, sea España o sea Portugal o en América del Norte el caso de Inglaterra, y que también tuvimos, insisto, grandes compañías esclavistas también de carácter monopólico que se dedicaron a la trata de esclavos. Insisto, no estamos negando en que la monopolización sea una tendencia clara de la fase del capital que analiza Lenin en la obra que trabajamos, pero podríamos decir con Cox que los monopolios, por lo menos de nuestra experiencia histórica, no son en sentido estricto una novedad. La segunda cuestión, en Lenin es totalmente indiscutible. Hay una fusión del capital bancario y el industrial que deriva en la creación de un capital financiero y de una oligarquía financiera. No tenemos demasiado que decir al respecto con Cox. En tercer lugar, ¿se acuerdan? Nos decía Lenin que en esta etapa, en esta fase superior del capitalismo, se volvía a centrar la exportación. Bueno, ya vimos con Cox y también lo vimos antes con los textos de Sergio Bagú y de Enrique Dussel, que la primera mundialización de América Latina y el Caribe, cuando nos construimos como la primera periferia de Europa, ya nos convirtió desde el mismísimo siglo XVI en exportadores de materias primas, sean minerales o agrícolas, y en importadores de todo tipo de manufacturas. Esto lo podemos decir y aseverar, por lo menos si partimos de considerar con Dussel, Quijano, Bagú y tantos otros, que América Latina y el Caribe fue mundializada como un territorio y como una economía capitalista colonial, tenemos que decir que este carácter exportador y que esta primera división internacional del trabajo no nos es nueva, ni fue en nuestro caso una novedad del siglo XIX. También mencionaba Lenin la formación de asociaciones internacionales de tipo monopólicas, ya lo discutimos, las tuvimos aquí antes del periodo que él va a estudiar. Y por último, Lenin hablaba de esta tendencia a que finalizara el reparto del mundo. Efectivamente es así, efectivamente hay un reparto colonial mundial que se va a terminar de cerrar entre el año 1876 y 1914, pero sabemos, y lo venimos viendo en las últimas clases, que el reparto del mundo empezó con la conquista y colonización de América Latina y el Caribe, y que por lo tanto tampoco será una novedad del surgimiento del capital. Simplemente para cerrar y pasar a la conversación y al debate y a poder leernos y escucharlos, comentarles que las cuatro grandes definiciones que nos deja Cox es, primero, que el capitalismo es un sistema mundial, ¿sí? Insisto, no podemos analizar una sociedad capitalista en particular o una cultura o una civilización. Tenemos que tomar como unidad de análisis y punto de partida el conjunto del sistema si lo queremos entender y comprender a cabalidad. El capitalismo no es solamente un sistema económico y tiene una serie de partes interconectadas y muchísimas dimensiones de análisis. En segundo lugar, lo veíamos con la famosa pirámide, el imperialismo es un orden integral que organiza a los diferentes países en una serie de jerarquías, de las cuales el control del comercio exterior va a ser un aspecto primordial para explicar quién ostenta el liderazgo, ¿sí? Entonces, insisto, este imperialismo es, además de un sistema mundial, un orden integral. En tercer lugar, el capitalismo es un sistema histórico, lo vimos ya en la evolución de diferentes fases del capital comandadas por diferentes potencias rectoras. Y en cuarto lugar, el capitalismo es un sistema racista que propende a crear una división no solamente internacional, sino también racial del trabajo. Pero insisto, no vamos a profundizar ahora en este aspecto porque va a ser el tema de nuestro próximo encuentro, que es la sexta clase.
Así que bueno, dejo por acá, les agradezco la paciencia y si les parece, eh, nos leemos intervenciones, preguntas, dudas o lo que quieran conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, creo que nos dejas ya varias dudas. Hay algunas preguntas. Hay una que hicieron casi al inicio de la sesión, pero creo que podríamos iniciar con ella. El compañero Juan Carlos pregunta cómo se manifestarían hoy o cómo se manifestaría hoy algo similar a las ligas en el contexto de una Europa en los inicios del siglo XXI. Y Perdón, ¿a qué se refiere con ligas? ¿Tú entiendes? supongo que se refiere un poco a los cárteles o a los trusts, ¿no? O sea, cómo se manifestarían hoy estos, estos grupos. Y 19 dice el compañero, la compañera Lina, me parece, dice cómo se explica que China hoy organice su economía en un formato capitalista y que no se destaque por aspiraciones imperialistas y respete la soberanía de los países. Preguntan también sobre el gráfico de Cox, si el gráfico corresponde a un periodo histórico entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, o es un periodo más amplio. Y no sé si quisieras otra pregunta, Lautaro, o con estas. ¿Una más? Vale. También el compañero Juan Carlos pregunta, ¿es solo la competencia lo que trastoca las bases del colonialismo o hay otras razones de índole económica? Perdón, ¿cómo era esa última? Sí, dice, ¿es solo la competencia lo que trastoca las bases del colonialismo o hay otras razones de índole económica? Ujú. Bien. Bien, con lo que decía Juan Carlos primero, si es que lo entendimos e interpretamos correctamente, digamos. A ver, eso lo podemos constatar sin duda, independientemente del debate de cuándo surge una economía de tipo monopólica, cuándo surgen los primeros cárteles, trusts, monopolios y demás, que insisto, tengo mis fundadas sospechas de que eso nace en América Latina y el Caribe hace unos cuantos siglos. Sí, lo que no podemos negar y lo que no podemos tener ningún tipo de margen de duda razonable es en la existencia de los monopolios el día de hoy. Pensemos en la propia economía digital del capitalismo. ¿Cuántas son las plataformas que controlan la práctica totalidad de hoy la economía más rentable del sistema capitalista mundial? Son muy pocas, digamos, y todas las plataformas que usamos indefectiblemente nos llevan a la terminal de una gran casa matriz, que o es Google, o es Meta, o es Amazon, o un par más. Y dejamos de contar. Son realmente muy pocas compañías las que controlan un amplio arco. Uno habla de la economía digital, pero ahí entra realmente de todo, ¿no? La economía de datos, la venta de aplicaciones. eh, Realmente hoy la economía más dinámica, hasta el punto de que hay hoy algunos autores y autoras que hablan de una especie de clase vectorial, ¿sí? De que la clase hoy dominante, que de alguna forma orienta, empuja y conduce, es la de estos grupos de multimillonarios bastante excéntricos, alocados y de perfil alto que conocemos que comandan algunas de estas plataformas. Pienso en el caso de Elon Musk, por supuesto, en el caso de Twitter, Tesla, SpaceX u otros, o podría ser el caso, para hablar de uno del otro lado, de Pavel Durov, eh, el creador de Telegram, digamos. Yo creo que hoy esta fase de la economía digital comprueba con toda claridad el carácter monopólico de la economía capitalista y lo podríamos ver, no solamente el carácter monopólico, sino el hecho de que el libre cambio siempre fue y es y seguirá siendo una ficción absoluta, digamos. Pensemos en el viejo discurso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Siempre los países centrales, las grandes economías, nos proponen el libre comercio, la apertura de las fronteras, los tratados de libre comercio, y ellos no lo practican, digamos. Canadá acaba de imponerle
aranceles del 100% a la venta de vehículos eléctricos que compiten básicamente con los que fabrica Tesla. Y es un arancel que tiene una explicación estrictamente política y geopolítica. Yo creo que sí, hay algo interesante del esquema de Cox, es que nos permite entender que la economía siempre fue geopolítica y la geopolítica siempre fue economía. Cómo esos dos factores se relacionan de forma estrecha y lo hicieron históricamente y por supuesto lo hacen el día de hoy. Pero insisto, les hablo de economía digital, podríamos hablar de la venta de vacunas. Veamos el mercado, por ejemplo, del agro, quien hoy concentra las patentes, semillas, fertilizantes, y vamos a ver un mercado igual de monopólico. Es realmente una tendencia global del capital y creo que desde los tiempos de Lenin hasta ahora ese carácter monopólico se ha profundizado cada vez más. El asunto de China, que obviamente iba a salir, por eso les tiré ahí como algunas liñitas o abrebocas. Yo creo que para no opinar simplemente de China y tratar de un poco atenernos a lo que estuvimos trabajando, el planteo teórico de Oliver Cox es muy interesante y muy sugerente para pensar y tratar de explicar el ascenso económico de China hoy, y sobre todo para responder la pregunta de quién domina el planeta y cuánto lo domina cada potencia. ¿Sí? No hay duda de que estamos en un momento de transición hegemónica, que hoy no tenemos como en la década del 90 un único ultra hegemón capaz de imponer su voluntad de forma inmediata y unilateral al conjunto de los países del orbe, y tenemos sin duda una situación de competencia con un Estados Unidos debilitado y en declive, pero todavía hegemónico en muchísimos aspectos y aristas, una economía china absolutamente pujante y en un clarísimo ascenso, una Unión Europea cada vez más irrelevante en términos económicos y geopolíticos, una Rusia que ha vuelto al escenario internacional después de la humillación de la disolución del bloque soviético y algunas otras pequeñas o no tan pequeñas potencias regionales. Ahora, cuando hoy por hoy discutimos, por ejemplo, si China es más o menos dominante o lo es Estados Unidos, eso depende siempre de qué tipo de variable tomemos. Si tomamos la variable militar, no podemos discutir la tremenda hegemonía estadounidense. Estados Unidos todavía tiene hoy un componente militar y una inversión militar que supera con creces a sus siguientes varios rivales. Ahora, cuando pensamos en la dimensión estrictamente económica, también depende de qué variable tomemos. Es el PBI per cápita, es el dominio del comercio internacional, es el control de industrias clave como la tecnología 5G o la inteligencia artificial. Digo, tampoco en esto hoy hay acuerdo en los especialistas de cuál es la variable más indicativa. Yo creo que Cox nos da una pista o un enfoque teórico entero para pensar esto, que es el dominio del comercio y del mercado internacional. Si usamos el enfoque coxiano para entender hoy el orden geopolítico y el rol de China, diríamos que China ya ganó. Porque hay un montón de cosas que son tendencias a largo plazo, variables que todavía Estados Unidos domina y seguirá dominando, pero no hay duda del control del mercado mundial que hoy ejerce China con su propia economía, pero sobre todo, y esto quizás hubiera sido una novedad interesante para que Cox analizara, estableciendo una cantidad de mecanismos de integración económica infinita, porque hablamos todos los días de los BRICS, pero es los BRICS y son tantos otros mecanismos de articulación y complementariedad que China está organizando, es la propia franja y ruta de la seda. Ahora China acaba de, por ejemplo, eximir de pago de aranceles a las exportaciones de varias decenas de economías africanas. Es la inversión en infraestructura estratégica en América Latina y el Caribe. Insisto, una serie de iniciativas que no son solamente unilaterales, no es solamente China, sino la creación de una institucionalidad económica muy compleja a nivel global, que además se solapa, porque uno es parte del BRICS y es parte de esto y es parte del otro, que yo creo que hoy nos darían un poco la idea de que China está claramente dominando el comercio mundial y sabemos con Cox, o ese es su enfoque y su perspectiva, que quien domina el mercado mundial de alguna forma domina el planeta. No lo hará en términos militares, quizás no lo haga simplemente porque los chinos son bastante coxianos y crean que ese no sea el factor más determinante, pero creo que en términos económicos
y en términos del comercio internacional, el predominio chino es absolutamente avasallante y va a tender a seguir creciendo en el porvenir. Pero insisto, creo que nos debemos, yo tengo ahí la tarea de sentarme a pensarlo y formularlo mejor, pero creo que Cox es un autor bien interesante para pensar hoy el lugar que ocupa China en la economía mundial y obviamente si le reconocemos su lugar bien ganado de padre de las perspectivas del sistema mundo, que hoy nadie que haga una geopolítica crítica a nivel global puede prescindir de esa perspectiva para analizar el escenario internacional. O sea, hoy nadie diría que pudo entender el capitalismo solamente analizando qué pasa en la economía doméstica de los Estados Unidos o de Gran Bretaña o de Alemania, por ejemplo, y creo que es un enfoque que me gustaría decirlo con toda claridad, le debemos a este intelectual afro-trinitense. Eh, Después, no, el gráfico de Cox es de la segunda posguerra mundial. La pirámide creo que está en el texto que les mandé, en el fragmento está la pirámide que refleja más o menos como esa foto de la segunda posguerra. Eh, y la última pregunta no la entendí muy bien. Si solamente la competencia socava las bases del colonialismo, no la quiero responder porque sinceramente no la entendí muy bien. Capaz si Juan Carlos la puede aclarar, se la respondemos con todo gusto. Perfecto, Lautaro. Bueno, los compañeros nos preguntaban por una actualización también de la pirámide de Cox, pero creo que con lo que estás comentando ya un poquito se va aclarando ese asunto. Hay una pregunta de la compañera Canela Crespo, en específico sobre esta relación, ¿no? Entre el militarismo, ¿no? Y el lugar de algunas potencias. Entonces nos pregunta, siguiendo la lógica de la pirámide de Cox, además de las empresas, hay que pensar en los ejércitos de cada estado como un factor para la protección de la dominación económica. Ahora que hay ejércitos privados, por ejemplo, Black Borders, ¿cómo se reconfigura el control en el sistema capitalista? La dominación se hace desde los estados o por las grandes corporaciones y hay también nuevas formas de ejercicio de poder para la protección de intereses económicos como los poderes judiciales. Esto, si enmarcamos en las fronteras de un estado juegan un rol, y una última pregunta nos dice, ¿juegan un rol como característica de dominación de unos estados sobre otros? O sea, entiendo que todos estos aspectos que he mencionado. Eh, Bien. Ujú. ¿Otra pregunta? Dale, Sí. sí, sí. Bueno, el compañero Brian nos dice, si quisiéramos atacar al sistema capitalista, tendríamos que empezar la revolución desde las naciones imperiales o desde las periferias, naciones que nutren al sistema capitalista con materias primas. Bien. Empiezo por esa última porque, de hecho, es una pregunta que Cox responde bastante explícitamente, aunque no lo trabajamos, no es la parte, no es el foco que puse, pero él sí les comentaba un poco, muy en sintonía con Lenin, con esta crítica que Lenin le hacía a Kautsky, va a teorizar que la situación de las clases populares, trabajadoras de los países periféricos y centrales es absolutamente diferente. Él lo va a decir, va a coincidir con esta crítica de Lenin a Kautsky de que hay una especie de aristocracia obrera, de hecho va a usar este mismísimo concepto y va a entender incluso también podríamos decir que lo entendió Marx en sus últimos textos sobre la cuestión de la dominación irlandesa por parte del Reino Unido, de que las clases trabajadoras de los países centrales imperialistas de alguna forma terminan teniendo algún tipo de ventaja o de participación en los excedentes que esa propia política colonial genera. Uno no podría entender la situación de relativo bienestar de las clases obreras europeas y estadounidenses sin comprender la política colonial de esos países. Que obviamente no estamos negando que no haya habido una lucha histórica por conquistar derechos laborales, salariales, la construcción de sindicatos y de partidos, pero sí hay una situación objetiva. No depende de la mala o buena fe del trabajador europeo o estadounidense, que es la riqueza relativa de su respectiva nación y la capacidad de esa nación de repartir cosas que en nuestros países periféricos no se pueden repartir. Y obviamente cuando digo periféricos, voy a la escala de Cox y digo, mientras más abajo estás, menos tenés para repartir. O sea, mientras más sometido y colonizado seas por alguna potencia hegemónica. Entonces, esta pregunta de por dónde debería o podría empezar la revolución, Cox la contesta con toda claridad y él va a pensar
que son las clases trabajadoras de las periferias las que tienen el rol transformador por excelencia. E incluso, y es muy interesante, él va a rescatar también desde esta perspectiva las corrientes de pensamiento nacionalistas. Él va a pensar que el nacionalismo de la periferia, y lo vamos a ver también y dedicar alguna clase a esto, es absolutamente incomparable al nacionalismo de los países centrales. El nacionalismo periférico no es el chauvinismo militarista de las naciones imperiales y él lo va a defender. Él va a creer que ese pensamiento nacional. Pensemos que Cox está escribiendo en la Segunda Posguerra Mundial en plena descolonización de Asia y de África. Entonces, él ve ese rol progresivo explícito del ideario nacionalista en las periferias y va a creer, insisto, que los sujetos coloniales, trabajadores, campesinos o cualquiera sean, son los sujetos de la transformación. Él espera en general bastante poco de las clases trabajadoras de los países centrales, lo cual nos lleva un poco a pensar de vuelta a nuestra época y preguntarnos en qué están las clases trabajadoras, por ejemplo, hoy en Alemania y en Francia, si no es votando masivamente por partidos fascistas y antimigrantes, pero bueno, eso sería para otro debate y otra sesión. Después, la cuestión militar que preguntan es bastante, pero bastante interesante. Yo les dije que para Cox no es que la cuestión militar no sea un factor, él ordena y analiza cada uno de los factores, les decía, la cuestión comercial, diplomática, eh, el factor militar, el rol de la religiosidad, por ejemplo, para explicar una serie de valores y justificaciones. Bueno, él analiza, no niega ninguna de estas dimensiones, pero él no cree que la militar sea la más importante. Sin embargo, si vamos a pensar en la perspectiva del sistema mundo, no solamente en la que origina Cox como precursor, sino en la que trabajaron otros autores como Arrighi, Amin y tantos otros, tenemos que decir que los analistas de las transiciones hegemónicas en general consideran que los momentos justamente de transición son momentos de mayor competencia interhegemónica y por lo tanto de mayor violencia. Que hoy el planeta es un planeta con mayores niveles de violencia explícita y descarnada, creo que es un dato de la realidad. Hoy tenemos guerra en Medio Oriente, tenemos guerra en Europa, tenemos guerras en África y Dios no lo quiera, tendremos guerra en Taiwán dentro de algunos años o algunas décadas. Entonces es evidente que hay una tendencia a que los niveles de violencia se incrementen y está claro que las grandes potencias están incrementando su gasto militar, empezando por supuesto por las potencias de la OTAN, que bajan una cuota mínima que los países miembros tienen que invertir en gastos de seguridad y defensa, pero también han aumentado su gasto militar China y la propia Rusia. Así que esa es una tendencia global. Obviamente nadie invierte en la cuestión militar si no es con la expectativa razonable de algún momento ir a un escenario de confrontación bélica directa, pero sí creo, y este es mi análisis muy, pero muy personal, no es una conclusión que derivo de Cox, de que si pensamos de que lo central es el dominio del comercio mundial, y si vemos que la batalla comercial China la está ganando básicamente por goleada, yo siento que la tendencia a la solución militar es la tendencia de las potencias en declive y no tanto la de las potencias en ascenso. Básicamente la pregunta es, si yo estoy jugando con estas reglas de juego en este tablero y vengo ganando, ¿por qué habría de patear el tablero y pasaría a jugar un juego completamente diferente? Entonces yo creo que en este tablero, en esta dinámica todavía de conflictividad más o menos contenida y de guerra comercial, sí, claramente desatada, China está ganando y no creo que China tenga mayor voluntad de pasar a un escenario bélico y sin embargo, por supuesto, se va a preparar porque para pelear hacen falta dos, pero con un ataque y el otro responda, ya estamos en presencia de un conflicto militar. Sí creo que es más bien la compulsión de Estados Unidos, la de alguna forma compensar en términos militares todo lo que están perdiendo en términos económicos, comerciales y también diplomáticos, porque también la batalla diplomática creo que China también la está ganando con bastante margen a nivel global, más allá de esta tendencia del mundo a volver a regionalizarse en diferentes bloques de poder. Pero hoy tenemos una paradoja notable en términos diplomáticos. El propio orden jurídico internacional que Estados Unidos construyó en la segunda posguerra es el que sectores de los propios Estados Unidos buscan destruir porque consideran que no les resultan favorables. Le hace las Naciones Unidas, le hace la OMS e incluso hay sectores del trumpismo que critican
al FMI y al Banco Mundial como si fueran básicamente el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces creo que estamos ahí como en una paradoja en términos diplomáticos, pero creo, insisto, que la compulsión militar está más bien en el bando de los perdedores, lo cual nos lleva a la pregunta de cómo se han dado en términos históricos las otras transiciones hegemónicas. Y ahí tenemos, me parece, y por eso es interesante leer autores como Cox y estudiar esa historia larga, que básicamente tuvimos dos formas de resolver la competencia interhegemónica. O bien la solución militar, o sea, la solución violenta y la confrontación directa, tipo Primera o Segunda Guerra Mundial, y el que gana conduce la siguiente fase del capital. Pero también tuvimos un ejemplo extraño, pero no completamente excepcional, que fue el del Reino Unido en la segunda posguerra. Gran Bretaña, que sale profundamente condicionado por el esfuerzo militar de la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma pacta un recambio hegemónico con los Estados Unidos de forma consensual. Se juntan, se discute Bretton Woods, el patrón dólar, de hecho el propio Keynes va a negociar la transición hegemónica con los Estados Unidos y mal que mal se negocia una salida negociada, en la cual Gran Bretaña sigue teniendo un peso geopolítico y económico muy, pero muy importante, pero Estados Unidos asume formalmente el comando de la economía capitalista a nivel global. Digo porque ha pasado y podría pasar. Y yo hasta sospecho que si hubiera sectores en Estados Unidos con voluntad de negociar un estatus ya no hegemónico unilateral, pero sí un poco más regionalizado, yo creo que habría sectores dispuestos a negociar, pero no creo que sea hoy la solución más fuerte o que tenga más poder en el marco del establishment norteamericano. Así que bueno, cómo se resuelva la transición hegemónica, lo veremos. Hasta ahora la tendencia, insisto, es un incremento del gasto militar, de la violencia y de cada vez más escenarios militares abiertos en el planeta. Gracias, Lautaro. Hay algunas preguntas más. Bueno, hay una del compañero Carlos que nos pregunta en específico sobre si hubo algún tipo de influencia de Cox hacia los teóricos marxistas de la dependencia. Ujú. Sí, sí, lo hubo, lo vamos a ver porque de hecho, sí, lo habrán visto. Lo que está haciendo Cox es casi fundamentando la dependencia sin usar esas palabras. Así que lo vamos seguramente a retomar cuando veamos esa clase, sobre todo con los teóricos brasileños. Pero diría que son dos líneas, la de la dependencia, pero también la de la teoría del sistema mundo, que a la vez influyó en la dependencia. Le mencionaba el caso de Wallerstein, un teórico que podríamos incluso sindicar en ambas corrientes, que explícitamente reconoció haber leído a Cox y lo consideró el primer formulador de la teoría del sistema mundo. Así que sí, son escuelas que están, por supuesto, muy, pero muy vinculadas. Hay una pregunta de la compañera Verónica sobre el tema las mercancías o empresas realmente centrales. Dice, en el caso de las plataformas digitales, ¿qué mercancías intercambia? ¿Datos o solo son la fachada de otras empresas capitalistas que son las realmente centrales? Y hay una caracterización que nos deja un compañero aquí en el chat sobre o el compañero César Augusto, sobre cómo se podría entender el imperialismo, ¿no? Y bueno, lo traigo a colación porque creo que también es bueno para aclarar un punto, y es el capitalismo es un sistema mundial, uno, dos, el imperialismo es un orden integral ordenado en jerarquías, tres, el imperialismo es un sistema histórico, cuatro, el imperialismo es un sistema racista, crea un sistema racial de trabajo. Y yo estaba leyendo el comentario y aquí adoso una pregunta mía, y es, si no hay hoy día para tratar de pensar el imperialismo en términos de sistema, si pensamos que justo la conceptualización que hacen estos autores a principios del siglo XX, pues se hace en un momento donde, por ejemplo, las categorías que luego recuperará también Wallerstein, pues ya más bien también se filan en un paradigma teórico marcado por las teorías de sistemas, demás. O sea, si hay cambios significativos o qué ocurre ahí, porque creo que un poco en los cuatro puntos que nos plantea el compañero hay algo también de esa continuidad. Ujú.
Sí, a ver, lo de las mercancías, eso también es algo que trabaja Cox, pero en los libros anteriores, como yo les decía, el que trabajamos es como un libro de síntesis conceptual. Ahora, el análisis histórico, económico, más detallado de cada momento, de cada fase, de cada potencia rectora, lo encontramos en los dos libros anteriores que son no casualmente libros también más voluminosos. Yo creo que está bueno, es interesante, sí es una característica de que cada fase del capital tiene economías que son obviamente centrales, economías que son críticas, podríamos decir. Quizás podríamos hablar de que en el siglo XV era la plata y el oro de México y del Perú, ir buscando esa mercancía crítica en cada fase. Hoy también es algo que está en debate, cuáles son las mercancías críticas en esta fase del capital. Insisto, son cosas que estamos hoy entendiendo, comprendiendo y formulando, entonces es muy difícil tener una mirada cristalizada de la economía contemporánea, pero sí hay varios analistas y teóricos que coinciden en señalar la importancia de la economía digital, que como decía la compañera, efectivamente son datos, lo que estas grandes corporaciones en general recaban de forma gratuita y venden a precio, al precio que le puedan sacar, son básicamente nuestros datos, nuestra información. Una fase del capital que ni Lenin ni Cox hubieran imaginado, ¿no? Que lo que estemos hoy comprando, generando gratuitamente y vendiendo sean mercancías completamente intangibles ubicadas en una nube. Entonces yo creo que eso es una novedad absoluta del capital. Hay claramente una batalla por la 5G en términos de comunicación. Ustedes saben que es una revolución tecnológica importantísima, que China no solamente está liderando la creación de una estructura de 5G a nivel global, sino que ya están invirtiendo en tecnología y desarrollo del sexto G, del 6G, de la siguiente fase de la comunicación, que tardará seguramente algunas décadas en formularse, pero ya están invirtiendo en ese elemento, lo cual nos lleva a otra cuestión que solemos en general soslayar como estos elementos duros del dominio y de la hegemonía económica, que son, por ejemplo, las patentes. China viene encabezando también los rankings en términos de patentar productos o ideas. Ustedes saben que esto se mide, hay índices internacionales de patentes y China también los viene encabezando y es algo bastante importante. Quien patenta un saber tiene un control y un dominio sobre ese saber por las próximas décadas. Y sin duda también la inteligencia artificial viene siendo un elemento bastante, pero bastante importante, al cual se le viene poniendo mucho dinero desde China y también desde Occidente. Sobre la cuestión, y vi que alguien también preguntaba por ahí lo de si se podía dar un imperialismo sin una faceta estrictamente militar, me parece que es la pregunta del millón, básicamente, porque un poco Cox nos orienta a responder que sí, ¿no? Si él dice, bueno, hay un factor militar, un factor diplomático, pero el factor económico y comercial es más importante, me veo orientado a decir que podríamos pensar con Cox en algún tipo de dominio imperial o neoimperial que no necesariamente necesite del ejercicio del poder desnudo, la coacción militar, de bases militares, pero tampoco sé si podría responder eso con 100% de certeza, así decir que Cox nos hablaba de una disciplina capitalista, de que los países hegemónicos disciplinan a las periferias y la disciplina no siempre es militar, no siempre es a través de las armas, sino que se puede dar a través de mecanismos de cooperación internacional, toma de deuda. Les doy, si quieren, un ejemplo concreto de disciplinamiento capitalista. Ustedes saben que, creo que lo conversamos, Milei venía pataleando respecto a China, acusándolo de tiranía, de dictadura comunista, qué sé yo, y básicamente China tiene un poder respecto a mi país clarísimo, que es el poder del mercado. China es el gran comprador de nuestros productos agroexportadores. Entonces, como Milei pataleó de más, China empezó a amenazar con comprarle la soja que le compra a Argentina, comprársela a Brasil, a un país vecino. Bueno, es ese simple mecanismo que no es violento en un sentido militar, no es guerra, sin duda no es ilegal, es completamente legítimo, es una forma de hegemonía económica y es una forma de disciplinar países. Lo podemos pensar con el dominio de infraestructuras críticas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo tenga... A ver, no es nada que no pase con Estados Unidos ni haya pasado en la historia larga, no es que China está inventando esto, por Dios,
Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una infraestructura como el 5G y no manejo la tecnología de implantación del 5G? Bueno, es evidente que la potencia que maneja esa tecnología tiene una capacidad y un ascendiente sobre mi país periférico. Eso, insisto, siempre existió con cualquier rubro, con cualquier economía crítica y creo que va a seguir pasando. Y bueno, tenemos que ver, insisto, no puedo responder la pregunta, pero compartámosla porque creo que es una pregunta muy interesante y muy inteligente, que es la pregunta de si se puede pensar en una dominación imperial que no sea de tipo militar, o si hablamos de una dominación que sea puramente económica, más bien corresponde que hablemos de otra cosa que no sea imperialismo, porque obviamente la palabra, el concepto tiene una carga semántica, histórica y hasta ética muy, pero muy fuerte. Creo que yo no lo puedo responder, pero es una pregunta muy interesante para que nos sigamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Ya llegamos a las 7, entonces ya estaría concluyendo la sesión del día de hoy. Veo que con esta última intervención respondes también algunas de las preguntas que estaban haciendo ya para finalizar la reflexión. Compañeros, las ligas de asistencia se las estamos compartiendo también en el Zoom. No olviden darle clic a la liga, está aquí en el chat del Zoom. No está en el chat de Telegram porque también vi que había algunas dudas al respecto. Entonces denle clic, llenen el formulario y con eso tienen su asistencia. Pues nada, muchas gracias, Lautaro, por habernos acompañado nuevamente en una sesión. No sé si quieras irnos adelantando cuál es el próximo tema y cuáles serán quizás las que estás pensando, aunque no sean las definitivas, para irnos mentalizando. Sí, ahí, bueno, gracias de vuelta por acompañarnos. Ahí efectivamente, como les decía, vamos a trabajar por fin sobre el tema y el debate de articulación raza y clase. Es un debate que nos venimos como acercando, pero nunca terminamos de entrarle. Creo que vamos a trabajar con algún textito de Cox. El tema es que los textos de él sobre la cuestión racial están en inglés. En todo caso, voy a buscar alguna fuente crítica para que lean en español y les dejo de complementaria el texto de Cox en inglés. Y vamos a trabajar, por supuesto, sobre el gran, enorme, inmenso Frantz Fanon, uno de nuestros grandes marxistas y revolucionarios de nuestra historia continental. Y vamos a conversar un poquito sobre el caso de la Revolución Haitiana a través de un texto clásico como el de C.R.L. James, Los Jacobinos Negros. Si entra todo en una clase, espero que entre porque es bastante, pero bueno, nos veríamos entonces el próximo lunes y de vuelta, gracias Diego y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Lautaro. Pues estamos en contacto. Hasta luego, compas. Buena semana. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a través de la RENACE, te invita a registrar tu círculo de estudios y sumarte a la revolución de las conciencias. Recuerda que para que el Plan C se consolide, necesitamos formarnos y organizarnos políticamente. En tu colonia, barrio o pueblo originario, la 4T te necesita. Un círculo de estudios puede estar integrado por un mínimo de 5 personas y hasta 25, para permitir la participación horizontal y democrática al interior. Además, participan en actividades territoriales y se reúnen a discutir al menos una vez al mes. Para mayores detalles, consulta www.infpmorena.com.mx, en donde encontrarás la forma de registrar tu círculo de estudio, pero también los cursos, talleres, diplomados, seminarios que tenemos en el INFP para nuestra militancia y el obradorismo. Unidad, movilización y formación para la transformación. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a través de la RENACE, te invita a registrar tu círculo de estudios y sumarte a la revolución de las conciencias. Recuerda que para que el Plan C se consolide, necesitamos formarnos y organizarnos políticamente. En tu colonia, barrio o pueblo originario, la 4T te necesita. Un círculo de estudios puede estar integrado por un mínimo de 5 personas y hasta 25, para permitir la participación horizontal y democrática al interior. Además, participan en actividades territoriales y se reúnen a discutir al menos una vez al mes.
Para mayores detalles, consulta www.infpmorena.com.mx, en donde encontrarás la forma de registrar tu círculo de estudio, pero también los cursos, talleres, diplomados, seminarios que tenemos en el INFP para nuestra militancia y el obradorismo. Unidad, movilización y formación para la transformación. Buenas noches, compañeras, compañeros. Les agradecemos a todos su participación en esta quinta sesión. Les estuvimos compartiendo la liga de asistencia. Espero que todos puedan o hayan registrado esta asistencia. Y sin más por nuestra parte, les deseamos una excelente tarde y los esperamos en la siguiente sesión, que es el próximo lunes. Les recuerdo, mi nombre es Luis Huerta, del área de tecnologías, y estamos para apoyarles. Voy a seguir aquí otro minutito más para quienes no hayan registrado su asistencia, puedan hacerlo. Muchas gracias, Luis. Claro, yo. Pues bueno, compañeros, en nombre del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, les agradecemos a todas, a todos, toda su participación y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.